Hola, esto es Demócratas contra el Régimen, edición 125. Podéis escuchar los programas anteriores en iVoox, aquí en YouTube también, lo podéis ver, en Twitter, también estamos en Telegram. Hoy estamos con Valeria Cortés, que está desde Gaza, que está allí varias veces. Gracias por acompañarnos, Valeria. Hola compañeros y a todos los que nos escuchan. Bueno, un gran saludo para todos. No, ahora se entrecortó un poquito el audio, pero no sé si ustedes me escuchan bien a mí. Yo los escuché un poco entrecortado. ¿Escuchamos bien? Sí. Cuéntanos qué es lo más importante de la situación tan grave que se está viviendo allí. Bueno, en Gaza siempre hubo un proceso de exterminio. Gaza era un campo de concentración y siempre fue objeto de la intención de la limpieza étnica que está llevando a cabo los colonizadores sionistas. El genocidio no es un hecho puntual, el genocidio es un proceso. Yo estuve varias veces en Gaza. La última vez estuve casi 3 años sin salir de Gaza, desde el 2013 a finales del 2016. Y bueno, solamente en el verano de 2014, en 51 días, la entidad sionista, esa máquina de matar estadounidense, conocida tristemente como Israel, asesinó a casi 3.000 personas, entre ellos casi 600 niños. Yo siempre lo dije, bueno, en la cuenta de X que me suspendieron con reportes desde allá, desde Gaza, siempre dije que los niños no eran, que ya sería algo obsceno, no era un daño colateral, sino que los niños para los invasores genocidas son un objetivo militar, son uno de sus principales objetivos militares. Entonces es lo que estamos presenciando ahora multiplicado. Porque esa impunidad, todos los niños que yo vi morir en Gaza, yo cooperé con las ambulancias de defensa civil en el centro de Gaza, en Deir Bala, Nuseirat, Maghazi, Bureish, y vi morir niños, sacamos niños a pedazos, todo lo que se está viendo ahora. Yo lo viví, lo vivió el pueblo de Gaza durante décadas, son décadas de exterminio, con todo el apoyo absoluto de Occidente. Israel es una base militar de Estados Unidos y de Europa. Israel es una especie de secta infanticida que utiliza la religión simplemente como excusa para robar tierras y vidas palestinas. Entonces, bueno, la situación es terrible, esa impunidad que vivió siempre Gaza en un silencio, o sea, gritos ahogados en silencio, se está viendo ahora en todo el mundo multiplicado, porque fue precisamente esa impunidad. Todos los niños que yo vi morir en Gaza, todos, niños, mujeres, hombres, ninguno de ellos ha recibido justicia desde ya hace años. Murieron asesinados y los familiares simplemente recogen los cuerpos destrozados, los entierran y no esperan justicia. Yo siempre digo que a los palestinos los asesinan 3 veces, los asesinan físicamente, los asesinan cuando le deniegan justicia y los asesinan cuando además los calumnian. Las víctimas terminan siendo señaladas como culpables de sus propias muertes, de su propio sufrimiento. Entonces, bueno, además está decir que son cosas a ver, todas las palabras sobran y a la vez todas faltan. Siempre digo que, a ver, yo vi los horrores más terribles y ahora esa impunidad, porque nunca hubo justicia, se ha multiplicado. La impunidad multiplicó el horror. Niños, estábamos una vez en Deyerbalas rescatando niños y mujeres y hombres que habían sido asesinados cobardemente desde la distancia de aviones norteamericanos en sus casas. Ya eran simplemente pedazos, cuerpos, todo esto tengo yo, lo he publicado muchas veces, tengo fotos, miles y miles de fotos terribles que tomé allí. Y bueno, en la mitad del rescate, a plena mañana, 10:30 de la mañana, aproximadamente cayó una munición de dron sobre una casa y hirió fuertemente a toda la familia. La ambulancia se nos llenó de gente herida, muy herida. A mí me pusieron en el piso de la ambulancia, en los brazos. Yo estaba sentada sobre un neumático de repuesto de la ambulancia en el piso porque la ambulancia es muy mal dotada. Y el niño, bueno, el niño fue agonizando en mis brazos todo el trayecto hasta el hospital Al-Aqsa sin su pantorrilla, el pie le colgaba de un tendón,
tenía todos los intestinos afuera. El niño estaba vivo todavía, no, yo no sabía si cómo sostenerle la cabeza y con una gasa grande mantener sus intestinos dentro y a la vez tratar de que no se mirara. Pensé que tenía el puñito cerrado y era que le faltaban todos los dedos. El niño fue palideciendo hasta que cuando llegamos al hospital Al-Aqsa falleció. Estaba demasiado destrozado y así centenares de niños y ahora miles y miles y miles de niños, mujeres y hombres. Porque uno menciona a los niños, pero también hay que mencionar a las mujeres y a los hombres y también especialmente a los hombres, porque a veces pareciera que los hombres palestinos sus vidas no valen nada, que si son niños y mujeres, ok, pero que los hombres no importan. Yo quiero explicar que en Gaza todos son inocentes, todos están viviendo en su tierra y es lo único que piden, vivir en su tierra en paz. Todos son inocentes y todos merecen vivir y todos merecen resistir también. El pueblo palestino no tiene ejército, el pueblo palestino son los muchachos del barrio, los vecinos del barrio, los que resisten con un arma ligera, con un cohete artesanal, a uno de los ejércitos más protegido, dotado, ayudado, financiado, por todo Occidente, como es el ejército sionista. La destrucción a la que está siendo sometida Gaza, que es inenarrable, es un genocidio en toda regla, es algo que nos tiene que impactar y estremecer a todos, ¿no? No por el pueblo palestino, por nosotros mismos, como seres humanos, por nosotros mismos, ética, humanamente, porque todos vivimos en este planeta brutal que está permitiendo el exterminio frente a las cámaras, frente a tu teléfono, frente a tu tablet, que estás viendo niños destrozados por Israel, estás viendo a los invasores utilizar los juguetes de los niños que han masacrado, la ropa íntima de las mujeres que han matado, los estás viendo prender fuego a las casas, los estás viendo ellos mismos, no lo estoy diciendo yo. Es nuestro deber ético buscar la verdad, no te quedes en mis palabras o en mi experiencia, busca la verdad y una vez que la encuentres, defiéndela porque estás defendiendo tu propia humanidad. Entonces ellos mismos te lo están contando, los mismos genocidas, los mismos infanticidas pervertidos te están documentando un genocidio brutal, un genocidio que está superando incluso a los mismos nazis, porque el sionismo es una ideología muy similar al nazismo, supremacista, racista, genocida, colonial, invasora, inhumana absolutamente. Entonces la situación en Gaza es terrible, como digo, la impunidad de todas las décadas anteriores multiplicó este horror, les permitió a los asesinos hacer con total impunidad lo que les diera la gana. Han despedazado, desmembrado niños frente a tu pantalla. Entonces yo creo que ya simplemente quien defienda, quien apoye, simplemente también quien se quede callado ante esta tragedia, realmente está comprometiendo, vuelvo y digo, su propia humanidad, su propia dignidad como ser humano. Para poner en perspectiva la magnitud del genocidio, ¿tú crees que es más adecuado dar solo las cifras oficiales de muertos confirmados, de asesinados confirmados, dar también las estimaciones o dar ambas? ¿Cómo lo ves mejor? Fíjate, tengo contacto con la gente de Defensa Civil y ellos son muy como todo el pueblo de Gaza. El pueblo de Gaza es un pueblo muy, le gusta, son perfeccionistas, son muy apegados a los hechos, son muy organizados, tienen un amor impresionante por el conocimiento, por la cultura, son por la educación, su mayor intención siempre es, por ejemplo, el logro académico, las mujeres en primer lugar. Entonces son muy perfeccionistas, son muy detallistas, entonces ellos son muy cuidadosos y están dando las cifras de los nombres de las personas con nombre y apellido. No sé si me explico, que se ha tomado su número de identificación, su nombre y su apellido. Entonces, por eso ellos son muy cuidadosos con el número de cifras porque tienen esos nombres y esos apellidos, pero la misma gente de Defensa Civil, doctores amigos, y nos cuentan que hay muchísima gente bajo los escombros. Estamos hablando de que es posible que haya muerto o asesinado el 10% de la población de Gaza. Estamos hablando más de 200.000 personas, como reseñó una revista muy seria, The Lancet, como consecuencia de la ocupación, y ahí están incluidos
pacientes con cáncer que no han podido ser tratadas, parturientas que pudieron haber sido salvadas con un recurso médico que ahora está siendo negado a los palestinos, porque entendamos que no solamente se está bombardeando salvajemente, el 80% de Gaza está parcialmente o totalmente destruido, todos sus hospitales, casi 40 hospitales, sino que es que además se está asediando Gaza, no se está permitiendo entrar comida, la gente está muriendo por bombas, pero también de hambre, también por falta absoluta de medicinas. Miren, en Gaza yo hice un reportaje en el hospital que fue destruido, el hospital Rantisi, que era parte pediátrico para niños con cáncer. El hospital Rantisi trataba rarísimos cánceres que nada más se daban en Gaza por las bombas prohibidas usadas por Israel. Ese hospital fue destruido. En ese hospital y en muchos otros que atendían el cáncer, a pacientes con cáncer, incluso en el 2014 los filtros, por ejemplo, para personas con problemas de diálisis, problemas en los riñones, problemas renales, se usaban hasta 2 y 3 veces los filtros de diálisis porque la ocupación no permitía la entrada. Ahora el corte es total. O sea, no están entrando ni analgésicos ni anestesia, la gente está siendo operada sin anestesia, está falleciendo gente que es que ni siquiera van a llegar a hospitales que son mataderos porque se dejan al paciente morir ahí, un paciente que podría ser salvado con lo más básico, porque no lo hay, sino que a veces ni siquiera se están pudiendo rescatar. Se estiman en aproximadamente de 12.000 a 15.000 personas que han muerto bajo los escombros. Y eso se los puedo decir yo de primera mano, porque nosotros sacábamos a la gente de los escombros con poquísimos recursos en el 2014. Ahora ni siquiera eso hay. Estamos hablando de una tragedia integral, o sea, bombas estadounidenses y europeas de 1 tonelada. Cuadricópteros, que son los drones que van matando gente, donde se está probando la última tecnología en masacrar niños, mujeres y hombres. Ataques brutales contra escuelas, contra hospitales, médicos torturados hasta la muerte, hechos prisioneros. Estamos hablando más de 15.000 prisioneros rehenes de los que nunca hablan, rehenes que tienen décadas. Hay niños, mujeres y hombres durante décadas secuestrados en las mazmorras israelíes. Estamos hablando del asedio total donde no ingresa comida, donde no ingresa agua, donde no ingresa combustible para que funcionen los pocos sistemas eléctricos que en Gaza siempre funcionaron con combustible. O sea, es un campo de exterminio. Antes era un campo de concentración donde periódicamente se hacían funciones de exterminio, por llamarlo así fríamente, porque estamos hablando de niños, mujeres y hombres destrozados. Pero es que ahora es directamente un horno crematorio. Están usando fósforo blanco. El fósforo blanco ya lo habían usado, pero ahora lo están usando ampliamente, incluso en el Líbano también. Come la piel, llega hasta los huesos, es imposible de ser curado y muchísimo menos sin medicinas. No hay analgésicos, no hay antibióticos, no hay anestesia, no hay sutura. Un médico me contaba que están suturando con hilo, un médico amigo me contaba que están suturando con hilos que son demasiado gruesos para, por ejemplo, ciertos tipos de cirugías. Entonces eso le está creando unas situaciones muy graves a la hora de cicatrizar a los pacientes que les puede llevar a la muerte. Las parturientas se desangran porque no hay lo más mínimo para poderle practicar una cesárea, para poderle atender. Luego los niños están muriendo, han dejado morir niños en incubadora. Desalojaron a punta de fusil y de tanques al personal médico y los niños y los pacientes murieron en los hospitales. Ni siquiera la imaginación más enloquecida puede describir lo que está pasando ahora, lo que están haciendo estos criminales de guerra, estos genocidas, estos engendros que fueron fruto de Estados Unidos, de Inglaterra, porque Israel, tengo que decirlo, Israel, yo los vi, son un ejército de cobardes. Ellos sin Estados Unidos y sin el apoyo europeo no durarían un día. No duran un día. Son una base militar que si no está alimentada constantemente por el armamento y el dinero y la propaganda y el apoyo diplomático en la ONU, en todos los foros que se dicen defensores de los derechos humanos y que no son más que fachadas de cartón piedra que se mojan con la sangre de los niños y las mujeres palestinas y los hombres palestinos, no funcionan para nada.
funcionan nada más para lavarle la cara a las grandes potencias. Yo quiero que quien me escuche, si no fuera suficiente, sé que lo es, el dolor del prójimo, que piensen que en este mundo viven, que en este mundo viven sus hijos y que hoy es el pueblo palestino y mañana puede ser cualquier otro pueblo. Capaz mañana, y Dios no lo quiera, puede ser cualquier otro pueblo, porque tienen el poder de hacer y deshacer y de tomar la vida humana de manera impune y gratuita. Valeria, yo pienso mucho en los niños. Cuando empezó el asedio en esta última fase, ¿no? del genocidio palestino, estaba embarazada y solo pensaba en esas mujeres que tenían que parir entre bombas, esas mujeres embarazadas que no podían tener atención médica, esas mujeres embarazadas que necesitarían una cesárea. Pero cuando pasó lo de que tiraban a los padres a punta de pistola y se quedaban los bebitos, los pobres en incubadoras solos, yo, siendo madre, ¿no? Sabiendo lo que hay, cómo lloran los bebés cuando necesitan ayuda, yo solo pensaba, ¿cuánto tiempo habrán llorado estos bebés? ¿Cuánto tiempo habrán llorado estos bebés sin que nadie responda? Hasta que han fallecido uno tras uno, de una crueldad tan tan extrema que de verdad a mí escucharte se me hace difícil porque, porque me dan unas ganas constantes de llorar, eh, porque es horrible, ¿no? Lo que está pasando. Y es importante escucharte a ti porque, por desgracia, en esta sociedad no se tienen acceso a la realidad de Palestina y sí que hay algunos colectivos que están más, bueno, yo creo que este último año, también gracias a las redes sociales, yo he notado un cambio cualitativo de 2014 hasta ahora. Yo me acuerdo cuando en 2014 estaban bombardeando y todo, había gente que lo justificaba. Y yo creo que el hecho de que las redes sociales no estuvieran tan extendidas también daba pie a que a que hubiera menos respuesta ciudadana, que hubiera menos capacidad de conocimiento de lo que estaba pasando, ¿no? Por eso agradecemos especialmente que estés aquí. Y me gustaría saber ¿qué le dirías a todas las personas sobre la resistencia palestina? Bueno, la resistencia palestina es un derecho de todo pueblo ocupado, no lo digo yo, lo dice la legislación internacional, las resoluciones de la ONU, pero bueno, sobre todo lo dice cualquier sentido común y sentido de humanidad, ¿no? Los palestinos están defendiendo su vida, la vida de sus hijos, la vida de sus madres, la vida de su pueblo, su tierra. Los palestinos están luchando por su vida, con poquísimos recursos, asediados, aislados, encerrados. Los palestinos tienen derecho a resistir. Yo creo que cualquier persona que apoya a Palestina tiene que apoyar incondicionalmente a su resistencia. No se puede apoyar a los palestinos. Yo desconfío muchísimo y rechazo muchísimo a aquellos que solamente defienden a los palestinos cuando los palestinos son asesinados, destrozados, desmembrados, pero no los defienden cuando los palestinos se levantan en armas, en sus pocas y pobres y artesanales armas para defender su tierra. Entonces, los palestinos necesitan nuestro apoyo en todo el sentido. O sea, no podemos, la solidaridad no es nada más cuando el palestino muere. No puede ser que nos gusten nada más los palestinos muertos. No puede ser que nos duelan nada más los palestinos muertos. Tenemos que apoyar a los palestinos cuando se están defendiendo y tenemos que hacer todo lo posible para que puedan defenderse. Es nuestro deber y es el deber de ellos y su derecho, además, obviamente, como todo pueblo. ¿Qué harías tú si llevan unos invasores salvajes, pervertidos como los estás viendo, con esa cara de psicópatas, vistiendo dentro de tu casa la ropa íntima de tu mujer que asesinaron, paseándose en el triciclo, uniformados con fusil en el triciclo de tu hijo, prendiéndole fuego a tu hogar? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Así sea con un cuchillo de cocina te defenderías. Así sea con un cuchillo de cocina te defenderías.
Y encima haciéndose las víctimas mientras cometen semejante genocidio, entonces... Bueno, lo vimos en Ámsterdam, unos Eso hooligans, unas precisamente, barras bravas, precisamente te voy a unos preguntar por esto. energúmenos. Si nos puedes hablar del cómo acabas el tema de Ámsterdam, que intentaron traer a los sionazis eso de allí con aviones fletados por el propio gobierno criminal genocida, cómo acaba ese tema y que nos hable de cómo es la parte mediática de todo esto. Bueno, fíjense, la parte mediática los hacen ver como siempre a los verdugos, a los psicópatas, a los asesinos en serie, son las víctimas. Unos hooligans enardecidos que cantaban alegres de que no había escuelas en Gaza porque ya no quedaban niños, que han masacrado a prácticamente 200.000 personas, entre ellos... Estamos hablando de casi 30.000 o más niños asesinados, ¿no? Estamos hablando de más de 20.000, 25.000 niños huérfanos, muchos de ambos padres. Estamos hablando de la población de niños amputados, algunos sin 2 o 3 extremidades, incluso algunos han perdido los 2 brazos y las 2 piernas. Bueno, esos autores de esos crímenes terribles, porque entendamos que la sociedad israelí, esa base militar, desde los 18 años son todos militares. Todos, mujeres y hombres desde los 18 años, son militares activamente participantes del genocidio. Entonces entendamos que es una sociedad que en un 85% como mínimo cree que es correcto lo que están haciendo en Gaza contra los palestinos. Entonces, la prensa occidental, que es cómplice absoluta, porque esas mentiras permiten exterminar seres humanos, estaban diciendo que las víctimas eran los hooligans enardecidos, los pervertidos estos infanticidas en Ámsterdam. Decían que estaban siendo objeto de un progromo. Un progromo, señores y señores, es lo que hace Israel constantemente en toda Palestina ocupada, que es Palestina del río al mar, porque Israel, yo tengo gente conocida en Gaza, gente amiga, gente querida con más edad que ese ente genocida llamado Israel. Todos los que van a Israel, que tiene apenas 76 años de creado sobre sangre y fuego a Palestina, todos saben que van y que estar allí colonizando es hacerlo sobre la sangre y sobre los cuerpos destrozados de niños y mujeres y hombres palestinos. Entonces son todos los mayores de edad, además de ser militares, son conscientes de que están usurpando tierra ajena y que están nadando sobre un río de sangre ajena para poder estar allí. Todos son norteamericanos, argentinos, europeos, hay de todos lados, hay de Argentina, hay de Polonia, hay de Estados Unidos, hay de... Porque entendamos una cosa, el judaísmo no es una nacionalidad, el judaísmo es una religión. Por eso hay judíos chinos, hay judíos mexicanos, hay judíos uruguayos, hay judíos polacos, hay judíos ingleses, hay judíos franceses, hay judíos etíopes y hay judíos norteamericanos, por ejemplo. Entonces, bueno, es eso, es simplemente una ideología del sionismo, como dije antes, una ideología supremacista que usa la religión para colonizar, cosa que tampoco es algo, por cierto, nuevo en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, estos hooligans fueron pintados como víctimas, como si fuesen víctimas de un progromo. Están banalizando el holocausto que sufrió Europa a manos de los nazis y lo están volviendo a repetir contra los palestinos. Progromo es los testimonios que yo recogí en Gaza, cuando en el 2014 entraron a Huzá o entraron a Shishaía, en la casa de amigos míos campesinos, fueron expulsados, asesinados, las casas fueron invadidas, los sionistas revientan las casas como estamos viendo ahora y le prenden fuego. Yo en el 2014 tomé varios testimonios, las vandalizan, las roban, se roban las pertenencias, les prenden fuego a las casas. De hecho, defecaban y orinaban en las camas, en las cunas de los niños. Todo eso lo estamos pudiendo ver ahora porque ellos mismos lo están documentando en sus cuentas de Instagram, en sus cuentas de X, en sus cuentas de Facebook. Así que bueno, no me crean a mí, créanle a los criminales, créanle a los asesinos en serie que están mostrando
sus trofeos de sus víctimas online en tu propio teléfono. ¿En las redes sociales hay alguna que no censure tanto? ¿Salvarías alguna de las más conocidas? No, ninguna. Todas se están censurando absolutamente. La tecnología no solamente está siendo utilizada para asesinar con estos cuadricópteros en Gaza no había un minuto de silencio nunca. Nosotros estábamos ya acostumbrados al ruido 24/7 de los drones que espían y que también matan. Los cuadricópteros han sido, ahora hay drones muy, muy pequeños que espían y a otros que portan diferentes tipos de municiones. La tecnología no solamente se está usando para asesinar, sino que también se está usando para censurar. Entonces estamos viendo en todas las redes algoritmos que están suspendiendo, invisibilizando las cuentas. Yo no las llamo pro-palestinas, yo hablo de las cuentas que hablan sobre la verdad en cualquier lugar del planeta. También los grandes medios no solamente censuran Palestina, también mienten sobre tu propio país. Quien me está escuchando sabe que tus medios también te mienten sobre tu propia realidad. Entonces, bueno, de todas maneras yo siempre he creído que las herramientas del enemigo, porque estoy clara que X, TikTok, Instagram son herramientas del enemigo, pero también tienen que ser usadas en su contra. Es como cuando en manos de la resistencia palestina cae una bomba que no detona y la resistencia palestina la usa para destruir esos tanques invasores mataniños. Las herramientas del enemigo tenemos que usarlas. Hay gente que a veces sin entender la realidad en la que vivimos, dice, ay, pero usas X. Y yo, por supuesto que sí. Y si me cae un fusil M16 norteamericano en mano, también lo uso, como lo usa la resistencia palestina. O sea, el enemigo es muy poderoso para ponernos nosotros, que tenemos que desarrollar nosotros nuestras propias herramientas, por supuesto que sí, también las desarrollamos. Ya vuelvo y digo, la resistencia palestina es muy, muy ingeniosa, como los vietnamitas. Los vietnamitas vencieron al poder imperial norteamericano, el poder más poderoso, el poder más fuerte, más brutal conocido por la historia de la humanidad. Es el poder absoluto. En la humanidad nunca hubo un poder tan absoluto como el que estamos viendo ahora, un poder que está decayendo, sí, porque el mundo está cambiando. La historia va a demostrar que son derrotables, que fueron derrotables y que serán derrotables. Yo creo que el imperialismo occidental está muriendo, pero bueno, muere con un salvajismo indescriptible, pero lo importante es que muere. Lástima que a su paso se lleva vidas hermosas, irreemplazables, únicas, se lleva vidas valiosísimas, se lleva, que estamos viendo, niños, hombres, mujeres que están sufriendo muchísimo y que está dejando a su paso un reguero de sangre y de dolor que tendrán que pagar, que van a pagar. Yo te decía antes que estamos en Valencia y acabamos de vivir una catástrofe climática y también política, con cientos de muertos y muchísimos desaparecidos. Y más o menos los que vivimos en Valencia o en el área metropolitana de la ciudad, aunque no vivamos en la zona afectada, todos tenemos familias afectadas o amigos afectados, conocidos afectados, industrias, ¿no? Entonces, no me puedo imaginar la magnitud de la barbarie del genocidio en Palestina cuando cientos de muertos son en un día y luego otro, y luego otro, y luego otro, donde estamos hablando de ya habrá más de 200.000 muertos en esta última etapa del genocidio de Gaza, de los palestinos en Gaza. Claro, cuesta mucho entender la magnitud porque esto le afectará a todas las familias. O sea, todas las familias, absolutamente todas, tendrán, las que no han sido quitadas, ¿no? Están hablando de 900 familias eliminadas, la última vez que lo leí, las que quedan vivas, todas tendrán muertos
tendrán desaparecidos, tendrán casas destruidas, tendrán gente herida, ¿no? Dicen que Israel es la primera causa de la muerte de los niños en el mundo. O sea, la primera causa de muerte de los niños en el mundo ahora mismo es Israel. Y porque la cosa más mortífera ahora mismo, lo que más niños han matado es Israel este año. Pero que también es lo que más amputaciones genera, más discapacidades genera. ¿Cómo puede convivir una sociedad bajo la opresión de eso? Porque estamos hablando que todo el mundo tiene que estar afectado directamente por esta barbarie. ¿Cómo a nivel humano, Valeria, cómo se puede convivir? Es sentir que uno está perdiendo la cabeza, o sea, es una cuestión es como, es un dolor infinito, es un dolor que es imposible de definir. Nosotros hemos perdido familia, hemos perdido amigos, cada semana que pasa es un amigo, es un familiar, no solamente la persona, es que es con toda la familia, o sea, son asesinados con toda su familia. Es una situación terrible, toda vida importa. Por ejemplo, a mí en lo particular me dolió muchísimo la tragedia de Valencia porque fue una cuestión que a pesar de que fue por algo climático y no por una guerra, en realidad fue una matanza contra la clase trabajadora porque se pudo haber evitado gran cantidad de esas muertes, no, pidiéndole a la gente que se quedara en sus casas y se resguardara, cuidando de esa gente, preservando la vida de esa gente, que son los nuestros, que es la clase trabajadora, que son las personas de a pie. Esa gente no fue cuidada, entonces también es una matanza lo que ocurrió en Valencia. Esa gente no fue cuidada, no se les advirtió para que se les mandó a trabajar bajo una condición de peligro. Es una cosa terrible lo que ocurrió en Valencia, terrible, no debemos minimizarlo. Es todo un sistema muy perverso a nivel mundial. En Gaza es un genocidio capitalista. Es un genocidio que se da porque la vida no importa, porque la vida no vale nada, porque nada más importan las élites, los poderosos, sus réditos económicos, sus ganancias, que el trabajador vaya a su centro, a su fábrica, no importa que eso signifique que capaz pueda perder la vida. O sea, es un irrespeto absoluto por la vida en todo el planeta, no solamente en Gaza. En Gaza es lo llevado al extremo. En Gaza todos hemos perdido, pero bueno, a seres muy, muy queridos en lo personal, en lo cercano. Es una situación que te hace, que es un sinvivir, es algo de lo que uno no se recupera nunca, nunca. Mira, yo viví en Gaza durante los 3 años que estuve sin salir, en el norte, en el centro y en el sur. Yo viví en Husá, viví en Avanzán, que es el sur, la parte de Han Yunis. Yo viví en el centro de Gaza, en Gaza City, en Gaza, la ciudad de Gaza, porque en Gaza es toda Gaza la franja, pero también es la ciudad de Gaza. Yo viví en Nuseirat y viví en Jabalia. En todas esas casas donde yo viví, ninguna está en pie. Y no solo la casa, el barrio, la ciudad. Y estamos hablando de una franja de 14 kilómetros en la parte más ancha por 40 en lo más largo en esa época, porque ahora han ido tomando y tomando más tierra, porque es básicamente es robo de tierra y de recursos. Y imagínense entonces el nivel de destrucción, estamos hablando de más de 2 millones de seres humanos encerrados allí, la mitad de ellos menores de edad. Entonces nos podemos hacer una idea que realmente parte el corazón, incendia el alma de los horrores que están ocurriendo, gente que ahora el norte de Gaza tiene más de 30 días sitiado, la gente llama para pedir auxilio, pero los compañeros de defensa civil no pueden llegar porque los matan, han destruido todos los hospitales, han secuestrado médicos, enfermeros, doctoras, doctores, personal sanitario y los han ejecutado bajo tortura, doctores eminentes, pediatras, ortopedistas, cirujanos, reconstructivos.
Yo tengo muchos amigos en esa área por todos los años que estuve trabajando allá y por mi relación con rescatistas, paramédicos, defensa civil, compañeros que han perdido, compañeros muy cercanos que han sido asesinados, que han perdido a sus hijos, a sus madres, a sus esposas. Es- Hay que contarlo porque hay que contarlo, porque a veces cuesta, a veces uno quisiera, no sé, perder la memoria. En Gaza no existe el estrés postraumático. En Gaza es un trauma constante. Niños que yo entrevisté en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el primer viaje que hice, yo me imaginaba que iba a encontrar un pueblo resentido porque estaban encerrados. De Gaza no se puede salir ni se puede entrar, es una cárcel. Y sin embargo, no. Me encontré un pueblo cariñoso, hospitalario, con un sentido del humor increíble, un pueblo que en vez de haber estado resentido por el dolor, que yo lo hubiera entendido, por la situación a la que el mundo sordo y ciego me sometió, era todo lo contrario, era un pueblo del dolor puede endurecerte o el dolor puede hacerte más piadoso. Y en caso del pueblo de Gaza, gente que estaba en la mitad, yo le estaba tomando el testimonio de crímenes de guerra. Y mira, te pongo un ejemplo, por ejemplo, dos ejemplos de dos chicas, uno en el hospital europeo con toda su familia o muerta o herida, el hermano estaba lleno de metralla y yo tomando su testimonio lloraba. Yo antes de ir a Gaza no había visto un cadáver y yo lloraba y la chica que lo había perdido todo me consolaba a mí, me abrazó y me consoló a mí. Y otro caso también, llegamos en la mitad de un bombardeo, todavía humeando las ruinas de las casas y un cráter enorme por las bombas de 1 tonelada, y una chica estaba buscando a su padre y a su hermano, obviamente muertos en la mitad de esos cráteres enormes. Yo tengo fotos y ustedes lo habrán visto ahora. Todo lo que yo publiqué en 2014 se está viendo ahora multiplicado por 1000. Y la chica tomó mi mano al ver que yo era extranjera y en un inglés perfecto me dijo, te quiero pedir una ayuda. Quiero por favor que cuentes lo que ves, porque a nosotros no nos oyen, a los palestinos no nos oyen. Tú como eres extranjera, quizás a ti te escuchen, nos están matando como perros, peor que a perros, y a nadie le importa. Por favor, cuenta lo que ves. Entonces, bueno, uno reúne fuerza y lo cuenta, y es nuestro deber humano contarlo, lo que viví años allí, lo que vemos ahora, lo que me cuentan familiares, vecinos, amigos, ahora desde Gaza, que si no mueren por bomba están muriendo por enfermedad, y si no están muriendo por enfermedad están muriendo de hambre. Tú contabas sobre las mujeres. Bueno, mis sobrinos están allá, mi sobrino que nació un poquito antes de este genocidio que se aceleró desde hace un poquito más de un año. La madre ya no tiene leche en los pechos para darle porque casi no come, y lo único que el niño puede comer es pan con harina llena de insectos. Están masacrando por bomba, por amputaciones, por hambre, por falta de medicinas. Los niños no están siendo vacunados. Eso es lo que estamos viviendo en Gaza. Y en, Y a ver, si la gente a veces sí, yo escuché esa frase de que la gente se pregunta cómo es posible que haya pasado lo que hicieron los nazis el siglo pasado. Bueno, pasa también porque se permite. Nosotros mismos, yo pregunté, dije, nosotros podríamos haber salvado miles y miles de vidas de hermosos niños, de mujeres y de hombres y de adolescentes. Pudimos haberlas salvado si hubiéramos salido desesperados a las calles y no nos hubiéramos movido de allí y hubiéramos copado los centros de los genocidas, que son esos llamados embajadas de Estados Unidos, embajadas de Israel en nuestros países. ¿Hubiéramos podido salvar a esos niños? Sí, sí. Si los pueblos se hubieran volcado enloquecidos, desesperados de dolor a las calles, hubiéramos detenido el genocidio. Lo que Sí. dices sobre la actitud del pueblo palestino se ha demostrado aquí con la catástrofe escándalo en Valencia y la solidaridad que nos han hecho llegar. Y efectivamente, como tú dices, es también un crimen capitalista el sufrido aquí. Y otra de las grandes noticias recientes en el mundo ha sido el cambio de gobierno en Estados Unidos. Como sabemos, el problema es el imperio terrorista estadounidense, más allá de quién gobierna o no, porque al final están siempre al servicio de las élites
fascistas, que genocidas, que van matando por todo el mundo, lanzando bombas, que por ejemplo Obama, que tan buena prensa tiene en Occidente, solo en su último año lanzó 26.171 bombas, que sepamos, junto con su colega genocida Biden, eso solo en 2016, cuando ya era Nobel de la Paz. Entonces, pero en Ucrania, por ejemplo, parece que sí puede haber opciones de que haya un cambio en la política estadounidense. En el caso de Gaza, de Palestina, ¿hay alguna opción de que haya un cambio relevante ahora con el nuevo presidente? No, porque no es lo que dicen en Estados Unidos de que Israel o el sionismo controla a Estados Unidos, no, es al revés. Es Estados Unidos el que controla a su colonia, a su base militar sionista. Es una simbiosis que hay y el jefe allí es Estados Unidos. Y en el caso de Ucrania puede ser que sí, pero es porque ya están derrotados sobre terreno también. No creamos que Estados Unidos hace ningún tipo de concesión si pudiese ganar. Rusia ha derrotado a la OTAN y a Estados Unidos y a Europa sobre terreno, defendiendo su territorio y sus fronteras. En el caso de esa es la explicación por la que quizás Estados Unidos retroceda, es porque lo han hecho retroceder. No entienden sino el lenguaje de las armas, el lenguaje de la fuerza. Y lamentablemente en Palestina el pueblo va a seguir resistiendo, los colonizadores podrán entrar, pero no van a poder permanecer, pero sin embargo no va a ser por decisión libre o autónoma de un gobierno o de otro que, como tú mismo estás diciendo, responde en Estados Unidos a los mismos intereses, sino por la fuerza de los pueblos en armas, del eje de la resistencia y de los cambios que se están dando a nivel geopolítico en todo Oriente Medio y toda la región. ¿Por qué? Estados Unidos no va a ceder un centímetro si lo puede ganar. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Tienen que entenderlo los pueblos europeos. Los líderes, las élites europeas han sacrificado a los pueblos, el bienestar de los pueblos por seguir el dictado de su jefe norteamericano. A Estados Unidos y a las élites occidentales imperiales se les hace retroceder solamente con el lenguaje de las armas. Del pueblo en armas es el único lenguaje que entienden, el lenguaje de la fuerza. Los pueblos tenemos la razón, pero la razón sola no nos basta. Tenemos que tenerla y hacerla y imponerla por medio de la fuerza. Estados Unidos se le ha doblado el brazo en Ucrania, por eso vamos a ver esa situación, pero no porque sea uno u otro, porque sea fulano o mengano el que esté dirigiendo, sino porque los han hecho retroceder a punta de fusil. Y es la única manera de hacer retroceder a estos genocidas. ¿Cómo valoras el papel de la supuesta izquierda institucional europea y latinoamericana? Perdón, disculpa, no entiendo. ¿El papel en cuanto a qué? En cuanto a Gaza, Palestina, sobre todo, y también en general, ¿cuál es tu opinión sobre los supuestos gobiernos de izquierda que hay tanto, por ejemplo, en España como en otros países como México, Colombia, Chile? Bueno, no es izquierda eso. O sea, si nos remitimos al concepto de lo que significa izquierda, ninguno de esos gobiernos son de izquierda. Son gobiernos que responden a los intereses de la burguesía. Entonces, es muy difícil catalogar de un gobierno que responda a los intereses de la burguesía, no puede ser catalogado de izquierda. No, o sea, no son izquierda ni con Palestina, ni son izquierda con sus propios pueblos. Eh, por ejemplo, ¿qué puedo hablar de Chile, España, México? Al fin y al cabo, son una especie de pequeño barniz a favor de migajas, a favor de la población, y luego los grandes negocios siguen manteniéndose tanto con el ente genocida como con Estados Unidos, como con sus propias burguesías. No hay absolutamente ningún tipo de izquierda. En España la izquierda por lo menos no existe absolutamente. Y con Palestina muchísimo menos. A ver, existe la gente de izquierda, pero partidos de izquierda en España no los hay. Realmente responden a los intereses finalmente, a sus propios intereses y a los intereses del gran capital. Yo no veo que le hayan hecho ningún daño
a los grandes capitalistas ni a los poderosos en beneficio del pueblo. A ver, yo creo que no han derogado la ley Mordaza, ¿no? No. No. Yo creo que, a ver, no han realmente puesto en jaque al poder, y si no se pone en jaque al poder, pues no se es de izquierda. Así es, así es. Por ejemplo, los bancos, los grandes 5 bancos de España están robando como beneficio 2.600 y pico millones al mes. Eso, lo que me ha venido a la mente cuando tú estabas diciendo lo de si han afectado a los capitalistas, o por poner un ejemplo, hay récord de eso, de beneficios de las grandes empresas, mientras que hay récord de lista de espera quirúrgica para la gente, mientras que hay récord de suicidio, mientras que hay récord de gasto militar 6 años consecutivos con este supuesto gobierno progresista, que como tú bien dices, es antisocialista en todo caso, es antiprogresista, es antipersona y... Totalmente, mira, que yo te diría, por mi experiencia en militancia, sobre todo en América Latina, aunque bueno, yo tengo nacionalidad española también porque ambos padres, mi padre andaluz, mi madre asturiana, pero nací en Buenos Aires. Yo te voy a decir lo siguiente, yo creo que estos gobiernos falsamente y estos partidos falsamente denominados de izquierda le hacen incluso más daño estando en el poder que estando la derecha. Te acusan con eso de va a venir la derecha y lo que hacen es desmovilizar el pueblo porque lo acusan con que va a venir el fascismo y resulta que ellos son los que más han beneficiado a las élites depredadoras y enemigas absolutas de la clase trabajadora. Entonces, bueno, creo que es tiempo de poner puntos sobre las IES porque se nos va la vida, como se le fue a los trabajadores en Valencia, como se le está yendo al pueblo palestino. Y en concreto sobre la nueva presidenta mexicana, quienes tienen esperanza en ella y quienes dicen que no es sionista, ¿qué les dirías? Bueno, realmente no me gusta mucho hablar cuando no conozco exactamente, no, tengo muchos amigos en México y me dicen que no, que es más de lo mismo, como Boric en Chile y como, bueno, como lo que estamos hablando de del gobierno aquí supuestamente socialista, que bueno, hasta me da vergüenza decir socialista y obrero, porque bueno, sabemos que no tiene absolutamente nada de eso. Lamentablemente no hay, a ver, son no hay ninguna medida realmente estructural en beneficio de los pueblos, todo lo contrario. Por ejemplo, en Europa se está yendo hacia, incluso estos pijiprogres están yéndose hacia un modelo norteamericano, estadounidense, de privatización de la salud, como tú dices, de desmontar la sanidad pública, de precarizar al trabajador, del sálvese quien pueda, ese es su modelo. Su modelo es ese, mientras están ocupados de nimiedades que no le importan a nadie, como cuál es tu tendencia sexual o si te gusta pintarte el pelo de violeta. A ver, hay como estamos viviendo una época como de una mediocridad absoluta donde se le da importancia a estupideces sobre cosas realmente trascendentes para el trabajador y es a lo que tenemos que volver a lo que es realmente trascendente para el trabajador, que es su estado de empoderamiento, de bienestar, de poder tener una vivienda digna, un trabajo digno, un salario digno, educación gratuita para los hijos del pueblo, y bueno, el poder en manos de los trabajadores, porque sabemos que eso nunca lo va a entregar la élite. Al caer el bloque socialista, el capitalismo empezó a desmontar todo ese famoso estado de bienestar que no era otra cosa. El daño que se hizo al desmontarse el bloque socialista no fue solamente para los países socialistas y los pueblos socialistas, sino para toda la clase trabajadora mundial, incluso la que estaba en países capitalistas, porque el capitalismo se vio libre, no debió competir con nada, ya no le tenía miedo a esas masas que en otro momento sabían que tenían poder para cambiar el curso de su historia a su favor, y empezó a desmontar todo ese mediano estado de bienestar, que bueno, que era simplemente para un muro de contención contra el movimiento comunista. Entonces, bueno, aquí estamos de esas lluvias, estos lodos, y bueno, los trabajadores en una situación total de desorganización, pero bueno, trabajadores del mundo unidos, último aviso, como decía un graffiti, último aviso, porque además una tecnología, a mí me encanta la tecnología, me gusta muchísimo, siempre pensé que podía mejorar
la vida de los trabajadores, pero en este momento, como es una herramienta de la que hablábamos antes, es como una herramienta, un cuchillo puede servir para cortar el pan y distribuirlo entre el pueblo, pero un cuchillo también puede servir para asesinar. Entonces estamos viendo que la tecnología, y me preocupa mucho esto, está haciendo, o sea, en Gaza, por ejemplo, estamos viendo como una película de ciencia ficción que lamentablemente es realidad del ser humano luchando contra alienígenas con una tecnología brutal que nos supera. Esa tecnología que debía haber sido para la vida está siendo utilizada obviamente para por el capitalismo para la muerte, porque el capitalismo es eso, muerte. Entonces es hora de que nos levantemos con mucha firmeza y que nos organicemos sin complejos y sin dejarnos chantajear. Por ejemplo, esa hermosísima, los quiero felicitar, esa hermosísima manifestación en Valencia, donde había gente quejándose por unas pintadas, pero no lloraban por los más de 200 seres humanos que murieron. Entonces hay que rescatar esa rabia pura, hermosa del pueblo, porque nos quieren domesticados y nos quieren domesticados no para vivir en paz, sino que nos quieren domesticados para sacrificarnos, para sacrificarnos. Sí. Sí. Sobre el último aviso a los proletarios del mundo unidos que comentabas, lo dicen a menudo en tertulias en cuarentena, en antiimperialistas.com, que creo que has colaborado allí algunas veces, ¿no? Y precisamente te quería preguntar por qué medios de comunicación recomiendas a la gente en castellano para que se informe, porque tengan un enfoque realmente favorable a la clase trabajadora. Sí, bueno, yo creo que yo confío en la gente común, ¿verdad? En nuestra gente, en la gente de la calle. Lo pudimos ver, vuelvo y digo, ya que ustedes están, y además que es algo que fue tan doloroso y tan fuerte de vivir con lo de Valencia. O sea, es el pueblo no es un cliché, es una realidad, solo el pueblo salva al pueblo. Veíamos a la gente de a pie, sí o no, los medios no lo decían, y veíamos a la gente de pie, tenemos que tener más fe en nosotros mismos, más confianza en nosotros mismos. Es el pueblo reportando, el pueblo comunicando, el pueblo ayudándose. Lo que tú hablabas de la solidaridad desde Gaza es cierto, es un pueblo, y lo estamos viendo también con los valencianos, ¿no? O sea, tendiendo la mano, con lo poco que tienen. En Gaza decían que la gente en Gaza nadie se acuesta con hambre, porque si un vecino estaba pasando hambre, el otro vecino lo sabía y compartía el pan. El pueblo valenciano ha hecho lo mismo. Somos nosotros hombro a hombro, codo a codo, organizados, eso sí, organizados, tenemos que organizarnos, no esperemos nada de nadie, nada de arriba, nada del poder, nada de las élites, nada de los narcisistas que se hacen selfies, nada de los que buscan su provecho personal. Este es un proyecto colectivo y somos nosotros con nuestras manos, con nuestra gente, con nuestras botas llenas de barro, o con los campesinos de Gaza, con los campesinos españoles, con nuestra gente, con es el único camino que a nosotros nos va a llevar a conquistar nuestros derechos. Es eso, es la lucha popular, la lucha del pueblo. Y vuelvo y digo, un pueblo que no debe dejarse chantajear, que si tiene que marchar en silencio o que si no puede demostrar su rabia, su indignación, ningún pueblo puede permitir que lo maten en paz. Si no hay paz para el pueblo, no puede haber paz para los verdugos del pueblo. Eso. Pues mi última pregunta, Valeria, es sobre lo que decías de la URSS, como el daño que ha hecho al mundo que cayera, por no solo a esos países, sino a los demás. Sí, ¿hasta qué punto crees que China u otros países podrían ejercer en cierta manera ese papel que desempeñaba la URSS y así mejorar el resto del mundo? Bueno, yo sí creo que el mundo se está dirigiendo hacia otro enfoque. Lo vemos, por ejemplo, ahora que tú mencionas a China. China tiene una forma de tratar muy diferente con el resto de los países. Respeta la soberanía. China sí hace negocios con los gobiernos, obviamente, de cada país, respetándolos, respetando su soberanía. Y en base a eso, no a la explotación, no a las armas, no a la invasión. Lo que pasa es que, claro, los medios de comunicación, que son grandes cómplices, son más peligrosos que un soldado energúmeno o sionista con un fusil, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Son los que le permiten ese lavado de cerebro que llevan a una gran parte de la población a ser tan estúpidos para creer que en verdad su enemigo es China, o es Irán, o es Rusia, cuando es todo lo contrario.
Esos países no están invadiendo, no están masacrando, no están robando recursos como Estados Unidos y Europa, que son unos saqueadores y unos piratas desde que la historia es historia, que son realmente los grandes carteles de la droga. ¿Quién era el que creaba la crisis del opio los ingleses? ¿Quiénes son los verdaderos narcotraficantes? La DEA. Estados Unidos es el verdadero cartel de la droga, pero siempre ponen nuestros apellidos latinos para hablar de narcotraficantes, cuando son ellos los consumidores y Europa. El mundo al revés, como decía Eduardo Galeano. Entonces creo que sí, que hay otro mundo posible. Creo que China y Rusia, Irán, tienen otra forma de manejarse, ¿no? Como el occidente voraz, saqueador, pirata, genocida. Y creo que, bueno, sí, creo que la historia va avanzando hacia allá, y si no avanza hacia allá, estamos todos muertos, porque el capitalismo es muerte y destrucción, el imperialismo occidental es muerte y destrucción. Ya lo dijo Marx, de que el capitalismo, bueno, destruye sus dos fuentes de riqueza, la clase trabajadora y la naturaleza. Y estamos viendo que es eso, en un sistema, el socialismo intentó hacer de la solidaridad una forma de relacionarse humanamente. En cambio, el capitalismo es una fábrica de egoísmo, es una fábrica, y es lógico, es una fábrica de seres humanos egoístas, pero no es que el ser humano sea egoísta per se, lo estamos viendo que no. Estamos hablando de Valencia, estamos hablando de Gaza, de cómo la gente, yo en Gaza vi lo mejor del ser humano, yo vi a gente arriesgando su vida bajo las bombas para rescatar familias de los escombros. Entonces, no digamos, el capitalismo también nos lleva a generalizar y a decir, ay, la humanidad, somos una plaga, los humanos, los únicos buenos son los animalitos y los humanos somos una plaga. Y lo digo yo, que adoro también a los animales, ¿eh? Pero no es verdad, los seres humanos somos también capaces de arriesgar la vida bajo las bombas por otros. Somos capaces de arriesgar la vida bajo las bombas por otros. Somos capaces de arriesgar la vida en una riada, en la mitad de una inundación, y lo hizo el pueblo valenciano por otros, por desconocidos incluso. Eso también es la humanidad. Lo que hace es que el capitalismo es una fábrica de egoístas. Y es entendible porque sin dinero la persona está, en el capitalismo sin dinero la persona muere de hambre. Entonces es lógico ese salvajismo, es lo que el capitalismo quiere, que nos matemos unos a los otros, pero nosotros hemos demostrado que no, que podemos salvarnos los unos a los otros. Lo ha demostrado Gaza, lo ha demostrado Valencia, lo ha demostrado Vietnam, lo ha demostrado Algeria, lo pueden demostrar todos los pueblos, lo demuestran todos los pueblos, porque la hora de la verdad es entre los pobres, entre los que nos ayudamos realmente. Y lo has demostrado tú también, Valeria Cortés. Muchas gracias de corazón por estar en el lado correcto de la historia y de la justicia, haberlo estado y seguir estando, tanto moralmente como también físicamente. Un abrazo fraternal y muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros, por la invitación y por permitirme esta ventana para poder cumplir con esa promesa que hice a esa chica en Gaza bajo las bombas, que es que contar, para que nadie diga que no sabía, para que nadie diga que no hizo nada porque no sabía. Todos lo sabemos ahora. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros, ante nosotros mismos, cuando nos veamos en el espejo? Gracias, compañeros. Gracias a ti. Un abrazo. Abrazo grande.